originario de San Luis Potosí y es aquí donde todo ocurre. Acá, en mi ciudad, conocí a Julieta. No fue un flechazo de película. Nuestra relación fue evolucionando de amistad a algo sentimental. Ella era de esas personas con las que uno no siente que tenga que fingir algo. Éramos amigos y luego salimos durante 6 meses. Y en ese tiempo, no solo me enamoré de ella, me enamoré de la idea de construir algo estable, una familia, un hogar. Julieta era cercana a su madre de una manera casi absoluta. Mi suegra, madre soltera, había sido todo para ella desde siempre. No había padre en la historia, solo una mujer fuerte que sacó adelante a su hija, con trabajo, disciplina y una devoción que yo en ese entonces admiraba profundamente. Julieta era su mundo y yo poco a poco fui entrando a ese círculo. Debo decirlo con honestidad, era una suegra modelo, amable, atenta, respetuosa, nunca con una mala cara, jamás con una palabra fuera de lugar. Yo la quería de verdad. Siempre hablaba del futuro con una sonrisa que parecía sincera, especialmente cuando mencionaba a los hijos que algún día tendríamos. Decía que amaba a los niños, que había nacido para cuidarlos, que cuando llegaran, ella estaría ahí para ayudarnos. En ese momento, esas palabras sonaban como una bendición. Le pedí matrimonio a Julieta convencido, sin dudas, de que ella era el amor de mi vida. Nos casamos y nos fuimos a vivir juntos a nuestra casa. No era propia, era rentada, pero era nuestra. Para nosotros eso significaba independencia, empezar desde cero, hacer las cosas bien. Éramos una pareja joven, con planes, con rutinas simples, con la ilusión intacta. Yo trabajaba y ella también al inicio, y nuestra vida era realmente buena. Intentamos tener hijos mes tras mes, año tras año. Casi 4 años de intentarlo todo, de estudios, de esperas, de falsas alarmas. No fue fácil, pero nunca nos rendimos. Cuando por fin Julieta quedó embarazada, sentí que la vida nos estaba devolviendo todo lo que habíamos esperado con paciencia. La casa se llenó de alegría, de planes, de nombres escritos en papeles que luego rompíamos para volver a escribir otros. Julieta dejó de trabajar para dedicarse por completo al embarazo. Yo quería que estuviera tranquila, cuidada, en paz. Fueron meses hermosos. Mi suegra comenzó a venir más seguido, primero de manera esporádica y luego casi a diario. Ayudaba en la casa, cocinaba, acomodaba, aconsejaba. Yo veía todo como un gran apoyo, como una familia unida. Jamás vi algo extraño, al contrario, yo estaba agradecido de tener a alguien en quien confiar en esos momentos. Cuando nació mi hija Fernanda era pequeña, frágil y perfecta. Mi suegra parecía más feliz que nadie. La cargaba con devoción, la miraba como si fuera un milagro que también le pertenecía a ella. Decía que era su razón para levantarse cada día. Yo lo tomé como amor de abuela y nada más. Los primeros 8 meses fueron tranquilos, rutinas nuevas, cansancio normal, visitas constantes de mi suegra, risas, fotos, domingos familiares. Todo parecía estar en orden hasta que cambié de trabajo. Cuando creí estar mejorando nuestro futuro, algo empezó a moverse en silencio. Y ahí, sin que yo lo supiera todavía, comenzaron los problemas. En el nuevo empleo me adapté rápido. Me llevaba bien con mis compañeros. El ambiente era cordial, incluso más amable. Lo curioso, y es algo que al principio no le di importancia, era que la mayoría de mis compañeros eran mujeres. Éramos apenas 3 hombres en toda el área. El resto, damas de todas las edades y estados civiles posibles. Casadas, solteras, divorciadas, juntadas, algunas con historias encima y otras con una ligereza que se notaba desde lejos. Yo iba a trabajar, no iba a hacer amistades profundas,
y mucho menos a buscar problemas. Yo entraba al trabajo, cumplía, salía y regresaba a casa con mi familia, como debía ser. Cuando Julieta se enteró de ese detalle, algo cambió. No fue inmediato, pero sí evidente. Los celos comenzaron como algo pequeño, casi irrazonable, hasta que se volvieron densos. Yo trataba de tranquilizarla, de hacerle entender que no había nada que temer. Yo la amaba a ella, amaba a mi hija Fernanda, y no había espacio para nada más. Siempre he creído que el respeto es la base de todo, y jamás le di motivos reales para que ella dudara de mí. Sin embargo, el ambiente en el trabajo empezó a tornarse incómodo con el paso de los meses. Aproximadamente 7 meses después de haber entrado, una compañera comenzó a destacarse más de lo usual. A esa mujer la llamaré Tania. No sabría explicar exactamente en qué momento cruzó la línea, porque yo jamás le di pie a algo. No soy un hombre particularmente atractivo, no tengo labia, no juego a ser interesante. Aún así, su atención hacia mí se volvió insistente. Primero fueron comentarios disfrazados de bromas, miradas largas, una cercanía innecesaria. Después las indirectas dejaron de ser sutiles y se transformaron en algo directo, incómodo y hasta desafiante. Yo siempre marqué la distancia. Dejé claro una y otra vez que estaba casado, que tenía una hija y que no me interesaba nada fuera de mi hogar. A Tania parecía no importarle. Su actitud no era de coqueteo inocente, sino de alguien que cree que puede tomar lo que desea. Con el tiempo empecé a sentir una sensación rara, difícil de explicar, como una incomodidad persistente, como si algo no encajara. Cada vez que Tania se acercaba, algo en mí se tensaba. No era solo su insistencia, era la forma en que me observaba, como si supiera algo que yo no sabía, como si estuviera esperando el momento correcto. Mientras tanto, en casa, los celos de Julieta crecían. No por hechos concretos, sino por una inquietud que parecía venir de otro lugar, como si alguien estuviera sembrando dudas en su mente, con paciencia quirúrgica. Y mi suegra observaba todo en silencio, siempre atenta, siempre dispuesta a escuchar. Cuando Fernanda cumplió 2 años, algo dentro de la casa pareció acomodarse. Tal vez fue el cansancio acumulado o el miedo de perder lo que habíamos construido. Incluso Julieta y yo hablamos por fin, con calma, de todo lo que nos estaba sucediendo. Logré que viera lo evidente, que sus celos no tenían raíces reales, que todo estaba creciendo en su mente como una sombra mal alimentada. Le repetí lo que siempre había sido verdad, que yo la amaba a ella, que mis ojos y mi vida estaban puestos en mi esposa y en nuestra hija, que no existía ninguna otra mujer para mí. Julieta lloró, se calmó y me abrazó. Yo sentí alivio. Sentí que habíamos pasado una prueba importante como pareja. Fue entonces cuando mi suegra nos interrumpió. Ella estaba cuidando a la bebé en la habitación y entró con esa serenidad que siempre la caracterizaba. Dijo que ella me creía, que Julieta debía escucharme, que un hombre que ama como yo lo hacía no andaba buscando nada afuera. Comentó que mis ojos solo miraban a su hija. En ese momento sentí algo parecido a la gratitud. Pensé que tener una suegra así era una bendición. Honestamente no vi nada raro, o no quise verlo. Durante 2 semanas todo estuvo en paz. La casa volvió a sentirse ligera, las rutinas se retomaron, Julieta reía más, o al menos así lo sentía yo. Así que pensé que lo peor había pasado. Pero justo a las 2 semanas después del cumpleaños de mi hija, la tranquilidad se rompió de golpe. Ese día recibí una llamada de Julieta a mi celular. Su voz no era la de siempre, estaba alterada, temblorosa. Me dijo que casi chocaba, que venía manejando distraída porque acababa de recibir una llamada de una mujer desconocida. Una mujer que, según decía, era mi amante. Decía que yo estaba enamorado de ella, que llevaba tiempo conmigo. Y lo peor no fue eso.
Lo peor fue lo que me dijo después. Que esa mujer le dijo que debía desaparecer, que si no quería perder la vida o que algo le pasara a la niña, lo mejor era que se apartara de mí. Sentí que el estómago se me cerraba. Yo no entendía nada. No tenía ninguna relación con nadie. Así que de inmediato tomé las llaves de mi auto y me fui a casa. Cuando llegué, Julieta estaba ahí con la cara pálida. Traté de tranquilizarla, de pensar con lógica, pero mientras hablábamos, mi suegra escuchaba desde la cocina, en silencio como siempre. Esa noche casi no dormimos. Fernanda se despertó más de lo normal. Yo me quedé mirando el techo, repasando cada detalle de los últimos meses, buscando el error que no encontraba. Y aunque en ese momento pensé que todo era una coincidencia horrible, hoy sé que ese fue el primer aviso real. El momento exacto en que algo oscuro dejó de moverse en silencio y decidió hacerse notar. Los días siguientes noté cambios pequeños, casi ridículos si los digo en voz alta, pero que juntos forman una incomodidad constante. Mi esposa ya no dormía bien, se despertaba sobresaltada, decía que soñaba con accidentes, con voces que le repetían que tuviera cuidado, que no confiara en nadie. Mi hija Fernanda empezó a enfermarse seguido, nada grave, pero suficiente para mantenernos en alerta permanente, usualmente con fiebre, tos o gripa. Cuando se curaba de alguna de esas enfermedades, enfermaba de nuevo de otra. Yo llegaba cansado del trabajo y sentía que la casa estaba más pesada, como si el aire costara un poco más de respirar. En el trabajo, Tania, mi compañera, seguía ahí. Su actitud no cambió, pero algo en su mirada sí. Ya no solo era de insistencia, sino de una seguridad extraña, como si supiera que algo se estaba desacomodando en mi vida. Empezó a hacer comentarios que no tenían sentido, frases sueltas sobre el destino, sobre cómo algunas relaciones no estaban destinadas a durar, sobre cómo a veces alguien más decide por uno. Yo evitaba quedarme a solas con ella, mantenía distancia, hacía mi trabajo y nada más. Aún así, cada vez que coincidíamos, sentí un frío raro en la nuca. En casa mi suegra se volvió más presente. Decía que era para ayudar, para cuidar a Fernanda, para que Julieta descansara. Se quedaba más tiempo, ordenaba cosas que nadie le había pedido, cambiaba objetos de lugar y siempre con una sonrisa tranquila, siempre diciendo que lo hacía por amor, y yo seguía confiado. Una noche, mientras me lavaba las manos en el baño, noté algo extraño en el espejo. Fue solo un segundo, un parpadeo. Sentí que estaba la figura de Tania detrás de mí. Cerré y abrí los ojos de nuevo. Obviamente no había nadie más, así que solamente me reí de mí mismo, pensando que el cansancio, el estrés, era el responsable. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. Julieta recibía llamadas que colgaban sin hablar, luego mensajes de textos de números desconocidos, con frases cortas, amenazantes, siempre mencionando a Fernanda, siempre tocando el mismo miedo. Yo cambié contraseñas y números de teléfonos. Aún así, siempre recibía mensajes extraños. Mi suegra, en cambio, parecía tranquila, demasiado tranquila. Decía que no nos preocupáramos, que esas cosas pasan, que no hay que darles poder. Comentaba que el miedo atrae desgracias, que pensar demasiado en lo malo abría puertas. Una madrugada me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Me levanté, caminé despacio, me dirigí al cuarto de Fernanda. Al abrir la puerta, vi que mi suegra estaba ahí, de pie, cargando a la niña, mientras ella dormía profundamente. Se me hizo raro porque mi suegra no vivía con nosotros, sino en su propia casa. Le pregunté que qué estaba haciendo a esas horas en mi hogar, que la habíamos despedido cerca de las 8 de la noche. Entonces ella se giró lentamente hacia mí y fue ahí cuando lo vi. Sus ojos eran negros, densos, sin brillo. No eran los ojos de la mujer que yo creía conocer.
Se acercó un paso y con una voz ronca, una voz que no era de ella, me dijo que yo no debía de haber estado ahí, que debería estar dormido. En ese instante reaccioné por puro instinto. Le arranqué a Fernanda de los brazos y la apreté contra mi pecho. Corrí a mi habitación, cerré la puerta de golpe y traté de despertar a Julieta. La sacudí, le hablé, le grité su nombre, pero ella no reaccionaba. Dormía profundamente. Su respiración era lenta, pesada, como si estuviera atrapado en algún lugar al que yo no podía llegar. Parecía estar en trance. Entonces, la puerta de mi habitación se abrió despacio. Mi suegra estaba ahí, apoyada en el marco, observándome. Me dijo que nadie me iba a creer, que lo mejor era que no dijera nada. Yo seguía intentando despertar a mi esposa con una mano, mientras con la otra sostenía a mi hija, que seguía dormida, ajena a todo. Desesperado le pregunté qué era lo que deseaba. Mi suegra sonrió, pero no fue una sonrisa humana, fue algo torcido, macabro. Me dijo que solo quería un poco de vitalidad, que mi hija era hermosa, que tenía una energía pura, limpia, y que eso le agradaba, que era un desperdicio no aprovechar algo así. Ahí lo entendí todo. Mi suegra era una bruja y no de las buenas. Le pregunté si Julieta sabía, y ella me dijo que no, que su hija no había heredado el don, que a ella no le tocó recibirlo, que no todas nacen para ver ni para tomar. Al escuchar esto sentí náuseas. Le grité que se fuera, que no regresara nunca más, que no se acercara a mi familia. Entonces me dijo algo que todavía me persigue. Me dijo que jamás iba a apartarse de la vida de su hija ni la de su nieta, que también llevaban su sangre, que de una u otra manera siempre las iba a encontrar. Volví a mirar a Julieta, desesperado por despertarla, y cuando giré de nuevo la vista hacia la puerta, mi suegra ya no estaba. Después de varios intentos, Julieta reaccionó como si despertara de un sueño profundo. Le conté todo, cada detalle, cada palabra, pero no me creyó. Me miró con miedo, no hacia su madre, sino hacia mí. Entonces le dije que debíamos buscar ayuda, que su madre era una bruja, que sentía con una certeza que no había tenido nunca, que todos nuestros problemas, todas nuestras discusiones y la enfermedad de Fernanda venían del mismo origen. Después de rogarle durante días, Julieta aceptó, no porque me creyera del todo, sino porque el miedo ya era más grande que la negación. Accedió a ver a una mujer que leía las cartas del tarot, una mujer muy conocida en la ciudad, que incluso tiene redes sociales. Desde que entramos al lugar sentí un peso raro en el pecho. No era sugestión, era como si algo dentro de mí supiera que íbamos a escuchar verdades que nos iban a doler. La mujer barajó las cartas y al empezar la lectura nos dijo que mi suegra efectivamente era una bruja de años, de linaje oscuro. Dijo también algo que dejó a Julieta sin aliento, que ella no había sido hija única, que tuvo 2 hermanas más, pero que ambas fallecieron cuando eran pequeñas. La curandera explicó que Julieta había sobrevivido, tal vez porque su madre sí la quería, o porque no la vio como un objeto útil para alimentar sus trabajos. Mi esposa, pálida, negó con la cabeza. Dijo que en su casa jamás vio algo extraño, que crecieron como cristianas, devotas, con oraciones, con imágenes religiosas, con respeto a Dios. La curandera levantó la mirada y le respondió algo que todavía me estremece al recordarlo, que así se esconden muchas veces las brujas negras, detrás de la fe visible, para que nadie sospeche de quiénes son en realidad, que el altar más peligroso no siempre huele a incienso raro, a veces huele a veladora bendita. Le pidió que pensara con calma, que recordara su infancia y su juventud, personas cercanas, amistades, gentes que de pronto enfermaron, que sufrieron accidentes, que fallecieron sin explicación clara. Julieta entonces habló de una amiga que falleció de leucemia cuando era joven.
Luego recordó que el padre de otra compañera falleció en un accidente automovilístico, un accidente en el que también iba su amiga. La curandera dijo que mi suegra era de las brujas que absorbían la energía vital de las personas, sobre todo de los infantes, que esa energía era la más pura, la más poderosa, que Fernanda corría peligro y que debíamos bautizarla lo antes posible. Le dijimos que éramos cristianos. Ella explicó que para nosotros el bautizo no era solo una tradición, era un acto de protección espiritual, una forma de poner a la niña bajo la cobertura de Dios, de declararla fuera de cualquier pacto oscuro. Dijo que incluso para quienes dudan, hay actos que fortalecen el espíritu cuando la amenaza no solo es física. Luego la curandera dijo algo que terminó de romperlo todo, que mi suegra quería separarnos, que había hecho un amarre usando a una mujer de mi oficina, que la intención era que yo dejara a Julieta y que ella y Fernanda regresaran a vivir con su madre y así volver a tener acceso total a ambas. Dijo que el trabajo no había funcionado del todo, que del lado de la mujer del trabajo sí había crecido una obsesión hacia mí, pero que de mi parte no. Yo le pregunté por qué no había funcionado. La curandera dijo que yo tenía un espíritu que me protegía, y entonces fue cuando me la describió. Me dijo que era una mujer de unos 40 años, cabello oscuro, delgada, ojos color miel, piel morena, y vestía una blusa rosa y una falda blanca. Sentí que el aire se me fue de golpe. Esa descripción era la descripción de mi madre. Yo rompí en llanto ahí mismo, no pude contenerme. Mi madre había fallecido cuando yo era muy joven y nunca superé del todo su ausencia. La bruja blanca dijo que ella había estado ahí para mí, cerrando caminos, rompiendo trabajos, protegiendo lo que yo ni siquiera sabía que estaba en peligro. La mujer nos dio instrucciones claras para hacer rituales en casa y que ella a la par haría protecciones en su consultorio. Salimos de ahí distintos. Mi esposa seguía escéptica porque obviamente amaba profundamente a su madre. Sin embargo, algo se había quebrado. A pesar de todo, accedió a seguir las indicaciones, no por convicción absoluta, sino porque cuando se trata de un hijo, incluso la duda se vuelve importante. Mi suegra dejó de ir a la casa durante algunos días. No llamó, no mandó mensajes, no apareció por casualidad. Y fue justo cuando iniciamos los rituales de protección que nos habían indicado. La casa empezó a sentirse más ligera. Mi hija dejó de enfermarse y Julieta dormía mejor. Y yo, por primera vez en meses, pude descansar sin esa sensación de amenaza constante. Casi 3 semanas más tarde, regresó mi suegra. Julieta le abrió la puerta. Yo estaba ahí con Fernanda en brazos. Ella entró despacio, sin la seguridad de otras veces. Dijo que venía a pedir disculpas, que no había querido que nada de eso sucediera, pero que cuando Julieta quedó embarazada, algo cambió en ella. Confesó que llevaba años sin practicar la brujería ni magia negra, que había intentado dejar todo atrás, pero que mientras la bebé crecía en el vientre de mi esposa, supo que Fernanda tenía el don, o como ella misma lo llamó, la maldición. Dijo que no quería que eso nos alcanzara, que intentó resistirse, pero que la fuerza era demasiado grande, que tener un bebé cerca con ese tipo de energía era adictivo, imposible de ignorar. Admitió que sí se había interpuesto en nuestra relación, que hizo un amarre para separarnos, que quería que yo me fuera, que dejara a Julieta para que ella la necesitara de nuevo, y así regresar a vivir con ella a su casa y con Fernanda. Pidió disculpas, dijo que mantendría una línea entre nosotros, pero también dejó claro algo que me heló la sangre, que no pensaba salir de la vida de su hija ni la de su nieta. Aseguró que, aunque era una bruja, eso jamás había influido en el amor que sentía por Julieta. Entonces mi esposa le preguntó si en verdad había tenido 2 hermanas. Mi suegra se sorprendió, pero le dijo que sí, que fallecieron siendo bebés de brazos. Después de una larga conversación,
Mi esposa accedió a seguir en contacto con ella, pero puso una condición firme. Nunca estaría a solas con la niña, y los encuentros serían siempre en lugares públicos o con personas alrededor. Mi suegra, para sorpresa mía, aceptó sin discutir. Bautizamos a Fernanda, y todo pareció estar en calma durante mucho tiempo, hasta que ella cumplió 6 años de edad y empezó a decirnos cosas que ningún padre quiere escuchar. Decía que veía personas en la casa, que una mujer se sentaba en su cama por las madrugadas y le hablaba. Se lo contamos a mi suegra. Entonces ella sacó una fotografía vieja de su cartera, amarillenta, gastada por los años. Se la mostró a Fernanda y le preguntó si esa era la mujer que veía en las noches. Mi hija observó la foto y dijo que sí, sin dudar. Mi suegra dijo que era su abuela, la mujer con la que había iniciado la herencia de brujería. Contó que había salido de África muchos años atrás y se fue a vivir a Nueva Orleans, que se casó con un hombre de Haití que había conocido en su trabajo y que cuando supieron las personas que se dedicaban a la hechicería, se desataron muchas peleas por lo que decidieron venir a vivir a México. Esto sucedió a inicios del siglo pasado, llevando consigo conocimientos antiguos y condenas que no mueren con facilidad. Hoy mi hija Fernanda tiene 14 años. Es una niña distinta, reservada. A veces habla sola. Se lleva mucho con su abuela, que ya es una mujer mayor y enferma. Según sabemos, mi suegra le enseña trabajos de brujería blanca. Dice que necesita canalizar y usar sus dones, que si no tiene orientación podría perderse, como a ella le pasó años atrás. Yo observo, rezo y protejo como puedo, porque aprendí algo que nunca quise aprender, que hay herencias que se pagan por generaciones. Esperando que te haya agradado esta historia, me encantaría que te suscribas a mi canal, porque con ese pequeño gesto me ayudas grandemente a llegar a personas que no me conocen. Si me escuchas por YouTube, regálame tu like, y si me escuchas desde Spotify, califícame con 5 estrellas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?